Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Tomen su lugar, por favor. Muy bien, hermanos. ¿Ya están listos? Sí. Cuando ustedes van al súper, hermanos, todos usan aceite, ¿verdad? En su casa. ¿Cómo es el aceite cuando lo compran? ¿Se lo pueden describir cómo es? Amarillo, líquido, ¿qué más? Cristalino. No sé ustedes, ¿quién le gustan las papas así de la calle? ¿Qué ha comprado? ¿A la francesa o de esas de como tipo sabritas pero que venden en la calle? ¿A quién le gustan? Están ricas, ¿verdad? Si comparamos el aceite de esa grasa con el aceite que compran en el súper, ¿qué diferencia hay? Ya está quemado. ¿Está diferente? Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Está quemado. Está quemado. ¿Qué más? ¿Ya no está qué? ¿Ya no sirve? ¿Y por qué lo utilizan y no lo comemos, hermano? Es diferente, ¿verdad? Porque sabe rico. Le da un sabor especial. Fíjense que ustedes han llegado a ver alguna vez una grasa cruda. ¿Sí? ¿Cómo es? Ajá, ¿qué más? Una grasa cruda, hermanos, es totalmente roja, no es translúcida como el aceite y tiene ciertas impurezas. En donde trabajo, ahí lo que hacemos es vender pues en parte grasas y aceites grado alimenticio. ¿Y a qué se refiere eso, hermanos? Nosotros recibimos lo que es la grasa cruda y ahí hay un proceso que se llama refinación, blanqueamiento y desodorización. Y se le llama que es una grasa RBD. Yo creo que no se les va a olvidar, hermanos, el RBD. De refinado, blanqueado y desodorizado. El refinado, hermanos, es para quitar impurezas que tiene esta grasa cruda. El blanqueado es para quitarle el exceso de color que tiene. Y el deodorizado es para quitarle los malos aromas. Y eso, hermanos, lo hace que se convierta en una grasa en grado alimenticio. O sea, nosotros limpiamos la grasa. Y hay unos procesos específicos, hermanos, con los cuales nosotros lo limpiamos. Pero el que quiero tocar hoy con ustedes es uno en específico que creo que ustedes también lo hacen en sus casas o lo han llegado a hacer en algún momento. Es un proceso muy común, hermanos, pero muy bueno, que es muy práctico también y que nos ayuda a limpiar, hermanos, y es la filtración. ¿Alguien ha utilizado filtros? ¿Un colador? Un colador se ha utilizado. Sí. ¿Y el colador para qué lo utilizan? Para quitar las impurezas. Para quitar lo que no quieren, ¿verdad? Sí. Y para eso sirve, hermanos, y estos son filtros. Hay de diferentes tamaños, hay filtros tan pequeños, hermanos, que es ya para otras cosas muy específicas, pero se filtran. Y dice la palabra de nuestro Dios en Marcos capítulo 7. Vamos para allá, hermanos. Marcos, en su capítulo número 7. Y menciona algo muy interesante, hermanos, cuando hablaba Jesús. ¿Ya tienen Marcos 7? Dice el versículo número 20 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, mas decía:
que lo que del hombre, ¿qué, hermanos? Que lo que del hombre sale, aquello, ¿qué hace, hermanos? Contamina al hombre. Aquello es lo que contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué, hermanos? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la desvergüenza, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, hermanos, ¿y qué más? La insensatez. Y dice el versículo 23, todas estas maldades, ¿de dónde salen, hermanos? De dentro. Y contaminan al hombre, hermanos. O sea que cuando no sale no nos contamina. Lo podemos tener nosotros al interno, hermanos, pero cuando sale, dice la palabra de nuestro Dios, cuando sale, cuando logra formar la obra, cuando logra salir de nuestro ser, es cuando realmente, hermanos, ¿qué sucede? Contamina al hombre. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Un qué? Un filtro. Nosotros como humanos, hermanos, y decía nuestro Señor Jesucristo inclusive, hermanos, que cuando un hombre veía a una mujer, hermanos, pasar y la codiciaba, con sus ojos, ¿qué decía? Ya adulteraba, porque este hombre no se guardaba el sentir, sino lo expresaba, lo externaba, hermanos. Y dice la palabra de nuestro Dios también que cuando tú te enojes en gran manera, dice que lo puedes hacer, pero no tienes que ¿qué? Dice, airaos, pero no hagas obra eso. Nosotros, hermanos, primero debemos de cuidar lo que entra a nosotros, ¿verdad? Que ahorita más adelante vamos a ver lo que da el contexto de ello. Pero cuando sale de nosotros, hermanos, nos termina de contaminar. Y ahorita vamos a ver eso. Y yo quisiera preguntarles, hermanos, ahora a los que tenemos hijos pequeñitos, hermanos, ¿el hombre o la mujer, hermanos, nace siendo bueno o siendo malo? ¿Ustedes qué creen? Bueno. ¿Nace siendo bueno? ¿Por qué? ¿Por qué pueden decir que es bueno? Ok, porque hay inocencia, ok, porque hay falta de conocimiento. ¿Por qué más, hermanos, decimos que nacimos siendo buenos? Porque todo lo que hace Dios es bueno. Yo también creo, hermanos, que todos cuando nacemos somos buenos, porque no hay malicia, hermanos, no hay una contaminación en nosotros, y eso se va desarrollando conforme vamos teniendo, hermanos, un conocimiento. Y cuando nos van entrando cosas en nosotros, hermanos, y nos van alimentando, pues en el vocabulario, en las acciones, hermanos, en nuestra manera de pensar, en lo que vemos, en lo que escuchamos. Y eso no se concreta, hermanos, hasta que cuando nosotros lo plasmamos de una otra manera. Vamos a avanzar, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 7. Muy bien, ya lo tienen, hermanos, segunda de Corintios capítulo 7. Versículo 1, dice así la palabra de nuestro Dios. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. Por lo tanto, ¿qué nos pide, hermanos, el apóstol Pablo? Dice, limpiémonos de qué, hermanos. Dice, limpiémonos de toda inmundicia que existe, pero en dos aspectos, en dos sentidos, hermanos. Dice, ¿en qué? Y en la carne, ¿y en qué más, hermanos? Y en el espíritu, perfeccionando, ¿qué más, hermanos?
en el temor, en el conocimiento, en el reconocimiento de Dios. Y nos dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios, ustedes tienen una responsabilidad. Y a veces nos enfocamos, hermanos, en el sentido espiritual. De decir, bueno, es que no nos tenemos que contaminar, hermanos, nos tenemos que purificar, tenemos que santificarnos nosotros espiritualmente. Pero ¿puede un hombre, hermanos, ser santo espiritualmente, pero estar contaminado físicamente? Y es muy cierto, hermanos, porque dice la palabra de nuestro Dios que sangre y carne no pueden heredar el reino de los cielos. Pero se refiere, hermanos, a la parte carnal, humana que somos, de que no podemos heredar esa parte espiritual. Pero tenemos una responsabilidad grande, hermanos, física, de cuidarnos, de protegernos, de tener, hermanos, ese cuidado en la carne para no contaminarnos. ¿Y a qué me refiero con esto, hermanos? ¿Cómo es una manera en la que nosotros nos contaminamos físicamente, en la carne? ¿Cómo es? ¿Cómo, hermanos? Con lo que nos alimentamos. ¿Qué más, hermanos? Porque si no lo sabemos, hermanos, entonces no sé si realmente estamos limpios, como lo dice aquí que necesitemos ser. Una perforación, hermanos, los tatuajes también. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Otra manera en la que nosotros contaminamos nuestro cuerpo. Y yo les decía ahora en ese taller que dábamos, hermanos, a nuestro Dios nos da una ley de la alimentación, ¿verdad? El Levítico 11 especifica pues el tema principalmente y enfocado en el tema de los animales. Y yo les decía a los jóvenes, pues actualmente no es que una fritura, no es que una galleta, no es que pues quizá otras cosas, hermanos, tengan realmente carne. ¿Y cómo nos podemos contaminar de esa manera? También puede existir una contaminación de eso, hermanos. Y fíjense, son derivados vegetales, hermanos. El aceite vegetal, la papa, es un vegetal, hermanos, también. ¿Nos podemos contaminar por eso? ¿Ustedes qué creen? Y yo les decía, hermanos, es que pues nos quedamos solamente nosotros en el tema de la alimentación, pues en lo que nos dice la palabra, pero aún así tenemos nosotros que adaptar lo que estamos actualmente viviendo para poder transportarlo a la iglesia y decir, yo no me tengo que contaminar con esto. ¿Cuántas cosas no consumimos, hermanos, en la semana que quizá nos están contaminando? ¿Verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, no contaminamos nuestro cuerpo a estar en un lugar en donde no nos compete estar? En un lugar donde están todos fumando, ¿no nos contamina, hermanos? En un lugar donde están escuchando música, hermanos, de la que denigra a la mujer, de la que denigra ya al cuerpo, hermanos, ¿no nos contamina eso también? ¿No nos daña? Y no en el sentido, hermanos, de que pues es que nos contamina en el pensamiento. No, hermanos, auditivamente no nos contamina, no nos daña eso. Y son cosas, hermanos, también en el tema de la alimentación. Cuando comemos quizá en exceso cosas, hermanos, no nos daña físicamente. Y nuestro Dios nos hace ese hincapié, hermanos. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne, pero también de lo espiritual. Y creemos que porque, hermanos, llevamos una ley, que porque no nos tatuamos, hermanos, porque no nos perforamos, quizá porque no hacemos una otra cosa, no nos podemos contaminar. Pero yo creo que sí, hermanos. Hay una parábola que menciona a 10 vírgenes, ¿verdad? Que dicen que estaban listas con su aceite porque tenían aceite. ¿Qué las diferenciaba las fatuas de las prudentes? La reserva de aceite, ¿verdad?
El aceite, ¿qué sucede, hermanos, cuando lo tienen mucho tiempo guardado? ¿Sí saben? ¿No? Se enrancia, se oxida. ¿Por qué? Si nosotros no cuidamos nuestro aceite, hermanos, se nos va a oxidar. Si nosotros no purificamos ese aceite, hermanos, nos va a cambiar de color. Si nosotros no tenemos ese cuidado, hermanos, que debemos de darle al aceite, se nos va a echar a perder. Y aunque quizá veamos físicamente que no nos hace daño, y esto es lo que quiero ir llegando, hermanos, a veces cosas tan pequeñas, hermanos, no saben el gran daño que nos puede hacer. Y nuestros hermanos que trabajan en el tema de salud, díganme si cosas tan pequeñas, hermanos, no pueden matar a un hombre. ¿Cierto o no? Y a veces nos confiamos, hermanos, y decimos, no, pues es que esto que está haciendo, hermanos, es algo mínimo, que quizás no me va a suceder nada. Pero no sabemos que eso, hermanos, va creciendo internamente. Y son enfermedades silenciosas, hermanos, espirituales, que después de un cierto tiempo, hermanos, no saben qué daño nos causa. Y todo inicia, hermanos, por algo tan pequeño, hermanos, que ni siquiera es visible a nuestros ojos, pero no sabemos el daño tan grande que nos hace. Solamente, hermanos, por no tener el cuidado de lo que metemos a nuestro cuerpo. Y a veces nos confiamos, hermanos. Segunda de Crónicas, en su capítulo 29. Ya lo tiene, hermano. Segunda de Crónicas, en su capítulo número 29. Ustedes me dicen, hermanos. Muy bien. Versículo 1 en adelante. Y dice: y Ezechías comenzó a reinar siendo de 25 años, y reinó 29 años, hermanos, en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abía, hija de Zacarías, e hizo que, hermanos, hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David. ¿Y David era su padre, hermanos? ¿Era su padre David, este hombre? David tuvo un hijo que se llamaba Ezechías. ¿Por qué hace referencia a David, hermanos? La simiente, pero ¿por qué más, hermanos? ¿Por qué más? ¿Por las obras de quién, hermanos? Y las obras de su padre, de este hombre de Ezechías, ¿cómo eran, hermanos? ¿Cómo eran? Eran malas, hermanos. Y por eso no se le reconoce delante de nuestro Dios. Aquellos que obran mal, hermanos, ni siquiera los relata. Y ni siquiera se alusiona a él. E hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Versículo 3: en el primer año de su reinado, del mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Y qué hizo? Y las reparó, dice el versículo 4, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y juntólos en la plaza oriental, y díjoles: oídme, levitas, ¿y qué, hermanos? Santificaos ahora, y santificaréis la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacaréis del santuario, ¿qué, hermanos? La inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo en los ojos de Jehová nuestro Dios, que le dejaron y apartaron sus ojos del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas, no quemaron perfume, ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación,
ni execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a cuchillo, nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestras mujeres son cautivas por esto. Ahora pues yo he determinado hacer que, hermanos, alianza con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis perfume. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Qué estaba haciendo Ezechías? ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Él viene de un ejemplo de un padre que fue malo, que hizo lo malo delante de nuestro Dios. Dice que ni siquiera le interesó a su padre el servir a Jehová, que cerraron los pórticos del templo, que ni siquiera quemaban perfume, apagaron las lámparas. Todo lo que tenía que hacer, hermanos, vamos a decirlo, lo clausuró y lo encerró. ¿Y eso qué les generó al pueblo de Israel? ¿Qué les generó, hermanos? Perdición, pecado, cautiverio. Todo, hermanos, por no hacer lo que nuestro Dios les había mandado que hiciesen, porque eso era bueno para ellos, hermanos, porque era un filtro para sus vidas, porque con eso no se tenía que contaminar, hermanos. Si ellos obedecían a nuestro Dios, si ellos seguían sus mandamientos y sacrificaban holocaustos, hermanos, era una limpieza, una purificación que ellos tenían de manera constante. En el momento que ellos quitan los filtros de su vida, hermanos, todo lo que llega, ¿qué sucedía? Los contaminaban. Porque no había nada que retuviera todo lo malo en sus vidas. Es importante tener filtros en nuestras vidas, hermanos, porque nos ayudan a retener las cosas malas, porque nos ayudan a discernir entre lo que nos conviene y lo que no. Si nosotros, hermanos, en este momento decimos o perdemos esa conciencia, hermanos, ese discernimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo, hermanos, y dejamos pasar absolutamente todo en nuestras vidas, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Qué creen que suceda con nuestras vidas? ¿Viviríamos físicamente sanamente? Espiritualmente, hermanos, ¿estaríamos bien? Porque todo estaría pasando en nuestras vidas, hermanos. A lo malo llamaríamos bueno y dejaríamos de hacer lo bueno por hacer cosas malas. Y no habría ningún filtro absolutamente de nada, hermanos. Y estaremos sumamente, hermanos, contaminados. Sumamente contaminados, hermanos. Es importante filtrar en nuestras vidas, hermanos. ¿Ustedes qué creen? Filtrar lo que comemos, filtrar lo que oímos, filtrar lo que escuchamos, filtrar lo que vemos, hermanos. Filtrar inclusive nuestras amistades, filtrar nuestros pensamientos, filtrar nuestros sentimientos, hermanos. ¿No han escuchado cuando una persona les dice, voy a hablarte sin filtro? ¿A qué se refiere? No que te va a decir la verdad. ¿Cómo te lo va a decir? Sin importar que te hiera, ¿verdad? Sin importar lo que sientas tú, te lo va a decir. Y eso es bueno, hermanos. Como hijos de Dios. No, para nosotros no es bueno, hermanos. Y Ezechías se dio cuenta que había una contaminación tan grande en el pueblo, hermanos, porque todas las consecuencias que él había visto estaban repercutiendo, hermanos, en su reinado. Y dijo, ¿sabes qué? No tenía filtros, quitaron los filtros anterior a mí, mi padre eliminó todo lo bueno, todo lo malo se contaminó aquí. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Empezar a limpiar, hermanos. Empezar a limpiarnos. Y primero, ¿qué hizo? Dice que les pidió a los levitas que tenían que, hermanos, antes de santificar el templo. ¿Se dan cuenta? Antes de ellos entrar, hermanos, al templo a santificarlo, tenían primeramente ellos que estar limpios. Ellos tenían que limpiarse primero antes de entrar y hacer esa purificación. Si no, hermanos, no era lo que debía de ser. ¿Qué tanto estamos purificados nosotros, hermanos?
¿Y a qué voy con esto? ¿Quién tiene aspiradora? ¿No? Un ejemplo. ¿Quién ha filtrado algo? Ah, el café. Gracias. El principal ejemplo, hermanos, el café, que le ponen el filtro, ¿verdad? Y ese filtro, hermanos, cuando tiene pues cierta cantidad de, voy a decir, ¿cómo se dice? Yo casi no como café. Bueno, pero me refiero a cuántas pasadas de café. Hay unos que se reutilizan, ¿no? Pero tienes que hacer algo. Después de ciertas, no sé si estoy bien, hermanos, pero pasadas de café, ¿qué tienen que hacer con el filtro? Lavarlo. ¿Qué pasa si ustedes dejan ese mismo filtro, hermanos, si lo utilizan constantemente durante un mes? ¿Qué sucederá? Ya ni siquiera filtra, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque ya está demasiado saturado, ¿verdad? Así es como quiero que veamos nuestra vida, hermanos. Así es como quiero que nosotros veamos nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que estar filtrando nuestra vida, sí, pero tenemos que estarnos por ello limpiándonos constantemente. Porque todas las impurezas que retienen, hermanos, estos filtros, hay que quitarlas. ¿Y eso cómo se quita? Limpiándonos, hermanos. ¿Me explico? No solamente sirve, hermanos, el que nosotros digamos, eso no es bueno para mí, esto es malo para mí, no lo voy a hacer, sino también conlleva, hermanos, esto no es bueno para mí, pero voy a seguir limpiándome. Esto que está haciendo la demás gente es malo para nosotros como iglesia, pero ¿sabes qué? Me voy a seguir santificando. ¿Me explico? Eso se está limpiando nuestros filtros, hermanos. Si lo tenemos muy saturado, hermanos, todo lo que logra pasar va a estar contaminado también. Segunda de Crónicas, hermanos. Segunda de Crónicas. ¿Están ahí, verdad? Sí. Vamos 2 capítulos adelante, en el 31. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 11 en adelante. Dice: entonces mandó Ezechías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y prepararonlas. Y metieron las primicias y diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello a Jonanías levita, y el principal, y Simi su hermano fue el segundo, y Geliel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismagías, Maat y Benaías fueron sobrestantes bajo la mano de Jocanías y Simi su hermano, por mandamiento del rey Ezequías, y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y Coré, hijo de Imna, levita, portero del oriente, tenía cargo de las limosnas de Dios y de las ofrendas de Jehová, que se daban, y de todo lo que se santificaba. Y a su mano estaba Eren, Benjamín, Yeshua, Semaías, Amarías y Sejanías en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus partes conforme a sus órdenes, así al mayor como al menor. Y seguimos viendo, hermanos, todo lo que hicieron, toda la generación de hermanos, que tanto en niños como adultos, mujeres, varones, entraban. Vamos al número 20, versículo número 20, hermanos. De esta manera hizo ¿quién, hermanos? En todo Judá. Y dice algo muy bonito, hermanos, que creo que lo debemos de tomar para nosotros. Y ejecutó 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3? ¿Delante de quién, hermanos? Estas 3 cosas son las que dejó de hacer su padre: lo bueno, lo recto y lo verdadero. Cuando nosotros dejamos pasar todo en nuestras vidas, hermanos, estamos dejando pasar lo malo y no lo bueno. No estamos dejando lo recto
y lo verdadero, hermanos. Y dice el versículo 21, en todo cuando comenzó en el servicio de la casa de Dios y en la ley y mandamientos, buscó a Dios. Y dice algo más importante, hermanos, e hízolo como, hermanos, de todo corazón, y fue prosperado. Hubiera tenido el mismo efecto si no lo hubiera hecho de corazón, hermanos. Solamente por conveniencia que lo hubiera hecho, hermanos, porque él sabía que quitando eso, Jehová iba a buscar una reconciliación, hermanos, o ellos buscaban una reconciliación con nuestro Dios, porque sabía que era bueno, hermanos. Y si él se metió a la historia, hermanos, al pasado del pueblo, él sabía que cada que se arrepentían y hacían lo bueno y se limpiaban, había una recompensa, hermanos. Pero si lo hubiera hecho, hermanos, si no lo hubiera hecho de corazón, creo que hubiera resultado igual. El ejemplo que me deja esto, hermanos, es que en nuestra vida, hermanos, deben de reinar tres cosas: lo bueno, lo recto y lo verdadero. Si nosotros buscamos a Dios de corazón, hermanos, con estos tres principios, dice que seremos prosperados. Si nosotros limpiamos y filtramos nuestra vida pensando en lo bueno, siendo rectos y guiándonos por lo verdadero, hermanos, ¿qué nos podrá contaminar? Pero si nosotros no somos buenos, hermanos, si nosotros no somos rectos y si nosotros no vamos en conforme a la verdad, no estamos haciendo, hermanos, lo que nos pide nuestro Dios. ¿Y saben qué? Nuestra vida se está contaminando. Ezechías entendió estas tres cosas y sus principios se movieron en base a estas tres cosas. Por eso es que logró, hermanos, santificar al pueblo. Y por eso el pueblo, hermanos, entendió que se tenía que volver a limpiar. Por eso los levitas entendieron que se tenían que santificar. Por eso el pueblo, hermanos, se unió junto con Ezechías, porque comprendieron estas tres cosas. Y si falta una de estas tres, hermanos, ¿resultará lo mismo? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que no. Primera de Pedro, en su capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Dice de la siguiente manera: a la figura de la cual el bautismo, que ahora corresponde, nos salva. Y dice algo, hermanos, fíjense, no quitando que, hermanos. Dice, a la figura de la cual el bautismo, que ahora corresponde, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo, el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. Vamos a 1 de Corintios, hermanos. Este creo que no era el versículo que quería leer con ustedes. 1 de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, hermanos. Dice Pablo, hermanos, cuando se refiere al pueblo de Israel, haciendo alusión a este momento, hermanos, de la cena,
Y Él nos instaba algo, hermanos. Él nos instaba algo en este versículo, que es el número 28. 1 Corintios 11, 28. Y Él decía algo importante, hermanos, que ahorita les voy a preguntar algo. Dice, por lo tanto, hermanos, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cómo sabemos que el filtro está funcionando, hermanos? ¿Cómo sabe usted que su filtro está funcionando? ¿Por qué? Probarlo. ¿Pero cómo sabe que está funcionando? Que filtra bien. ¿Pero cómo sabe que filtra bien? No tiene sedimentos. ¿Por qué? No hay sedimentos en lo que filtra. Ok. En el café se dan cuenta que ya el filtro lo necesitan cambiar. Sí, ¿verdad? Pero ¿cómo se dan cuenta? Por el sabor, por la consistencia, por cómo se ve. ¿Quién le gusta el café de cafetera así? ¿Cómo se da cuenta que ya necesitan cambiar el filtro? Aparte de lo que dicen mis hermanos. Cuando lo prueban, ¿sienten algo diferente? Hay sedimentos, ¿qué más? Sabe feo. ¿Y qué hacen, hermanos? Cuando ya tienen que cambiarlo, dicen, bueno, pues aguanta todavía otras 3 tazas. ¿Qué hacen? ¿Lo dejan? Yo creo que lo cambian, ¿no, hermano? Inmediatamente lo cambian porque es algo que no les gusta. Y así debería ser con nuestra vida, hermanos. Cuando algo vemos que ya no está funcionando, hermanos, es que, ¿sabes qué? Esto que estoy haciendo ya no me está funcionando, quizá pues dejé de tener este buen hábito, quizá de orar cierto tiempo, de ayunar durante cierto tiempo, quizá ya no estoy leyendo tanto la palabra de nuestro Dios y están pasando ciertas cosas que no me están agradando. Inmediatamente, hermanos, nosotros cuando detectemos algo que no está bien en nuestra vida, hermanos, ¿por qué a veces dejamos que pase y se haga más grande, hermanos? ¿Por qué a veces dejamos y creemos que no va a suceder nada si seguimos permitiendo, hermanos, que sucedan esas cosas en nuestra vida? ¿Por qué a veces, hermanos, no ponemos un alto al mal pensamiento? ¿Por qué a veces, hermanos, no ponemos un alto al mal sentimiento, hermanos? ¿Por qué a veces no ponemos un alto a las malas amistades, hermanos? ¿Me explico? Cuando algo no nos agrada, hermanos, por ejemplo, esto que veíamos, inmediatamente nosotros lo sacamos de nuestra vida. Pero si somos permisibles con otras cosas, hermanos, quiere decir que sí nos gusta. Y eso no está bien, hermanos. Porque estamos acostumbrados, quizá, a que nos gusta lo malo también. O no hemos cambiado nuestros filtros en tanto tiempo, hermanos, que nos adaptamos a lo malo. Y eso no está bien, hermanos. Eso no está bien. Deberíamos de actuar rápido. Y aquí la siguiente pregunta, hermanos. Dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo. Probémonos constantemente, hermanos, y démonos cuenta si somos aptos, si somos buenos, si somos capaces de recibir, hermanos, el pan, el vino, ese sacrificio de nuestro Señor. Porque a veces creemos, hermanos, que el no orar, hermanos, durante los cultos, el no orar durante las oraciones, hermanos, no va a suceder nada. Pero ¿sabe qué estamos haciendo, hermanos? Estamos permitiendo que el mal entre en nuestra vida, hermanos. Y si no filtramos esas cosas malas, hermanos, nos van a seguir contaminando y contaminando. ¿En dónde debe estar nuestro filtro? ¿En dónde? ¿En dónde cree usted que debemos de poner esos filtros? En una etapa en proceso industrial, hermanos, créanme que hay filtros en todos lados, hermanos. En todos lados hay filtros. Filtros, tanto tema documental, filtros físicos, filtros en otros tipos de análisis, hermanos. Y en proceso aún así, hermanos, existen filtros, porque siempre, hermanos, debemos de asegurarnos que no debe de pasar absolutamente nada. ¿Y qué creen? Sí pasan. Y aunque a veces digamos, hermanos, o pensemos, es que eso no es necesario para mí, es que quizá el ayuno no es necesario para nosotros, quizá la oración no es necesaria para mí, quizá el estudiar y escudriñar la palabra de nuestro Dios quizá no es necesaria para mí. Y yo creo, hermanos, que mientras más filtros pongamos,
mejor. No se confíe, hermanos. No se confíe. No sé qué me pasó, hermanos, que tenía otra cita en Marcos y ahorita que lo estaba buscando no está, no es. Es Marcos 7, perdón. Ya lo encontré. Dice el versículo de Marcos 7, versículo 14 en adelante, hermanos. Y llamando a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda, hermanos, contaminar. Mas lo que sale de él, aquello es lo que quiere, hermanos. ¿Cuántas cosas existen en el mundo, hermanos, que nos pueden contaminar? ¿Cuántas? Hay muchísimas, hermanos, y estamos sumamente bombardeados de tantas cosas, hermanos, que nos pueden contaminar. Y decía Jesús, hermanos, entendamos esto: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. ¿Qué quiere decir, hermanos? Si nosotros somos capaces de detener, de frenar, de filtrar, hermanos, de darnos cuenta que hay cosas afuera que no nos convienen, ¿saben qué? No te va a contaminar en nada, porque no permitiste que nada entrara a tu vida, porque fuiste capaz de discernir, fuiste capaz de tomar decisiones en tu vida para decir: esto no me conviene a mí, esto no es bueno para mí, esto no me va a beneficiar a mí, esto no me va a ayudar a mí. Y si nosotros somos capaces, hermanos, de tomar esas decisiones y frenarlas, dice Jesús, no hay nada que pueda contaminar al hombre. ¿Cuántas veces el maligno no buscó hacer caer a Jesús, hermanos? ¿Cuántas veces no buscaron, hermanos, hacer que cayera nuestro Señor Jesucristo? Y agresiones verbales, físicas, y llegar hasta la muerte, hermanos. Pero dice que a pesar de todo eso, hermanos, Él no generó ningún rencor, ningún sentimiento malo, no buscó hacerle lo malo hacia esas personas. ¿Por qué Él no lo permitió, hermanos? Porque no se permitió, hermanos, que entrara ese sentimiento, ese rencor, ese pensamiento a su vida. ¿Dónde debemos de poner los filtros en nuestra vida, hermanos? ¿Dónde creen? ¿En el pensamiento? ¿En qué más, hermanos? Una vez les ponía el ejemplo, hermanos, ¿a quién le gusta que la avienten o le dejen basura fuera de su casa? Yo creo que a nadie, ¿verdad, hermanos? Y un hermano me acuerdo que nos decía eso. Decía: ¿a quién le gusta? Y todos así: no, hermano, nadie nos gusta que nos dejen basura fuera de nuestra casa. No, yo me enojo si me dejan basura, etcétera. Y él nos decía, hermanos, entonces, ¿por qué a veces dejamos entrar a las personas que nos contaminan a nuestro hogar? A que dejen basura dentro de nuestros hogares. Y es muy cierto, hermanos. Con la música, quizá, con las malas amistades, hermanos, con los malos sentimientos, con todas esas cosas malas, hermanos, que a veces somos permisibles con ellas. No nos benefician, hermanos, en nuestra vida. ¿Dónde debemos de poner esos filtros, hermanos? ¿Dónde debemos de poner esos filtros en nuestra vida? Yo creo que esto es algo, y lo voy a decir así, hermanos, esto es algo muy individual, porque no todos tenemos, ¿cómo decirlo? No todos tenemos las mismas cosas en las cuales debemos de preocuparnos. Algunos quizás somos más fuertes en unas cosas, algunos quizás somos más débiles en unas cosas que en otras. Pero lo que quiero, hermanos, en esta tarde
es que usted se lleve en su pensamiento, ¿dónde debo de poner filtros? ¿Dónde me hace falta poner esos filtros en mi hogar? Y si ya estamos contaminados, hermanos, que lo voy a decir así, ¿qué me hace falta limpiar mi vida? En mi vida. ¿Qué me hace falta para quitarme eso que me está contaminando? Y decía Jesús también, si en ti ha entrado inmundicia, o bueno, si sale de ti la avaricia, la soberbia, el rencor, la ira, eso es lo que te contamina. Quiero que se lleven este mensaje, hermanos, como reflexión. ¿Dónde hace falta que pongas un filtro? ¿Hace falta que se purifique más? Y si detecta, hermanos, que necesita realmente mejorar algo en su vida, háganlo, hermanos. Háganlo. No nos adaptemos a la maldad. No nos acostumbremos a que nosotros, hermanos, quizá ya estamos adaptados a ciertas cosas que no son buenas, hermanos, para nosotros. Busque limpiarse. Busque mejorar, busque crecer. No sé si han visto ustedes, ¿quién ha trabajado quizá con algún colorante, hermanos? La vainilla, ¿han visto la vainilla líquida? ¿De qué color es? ¿Se la han visto? Es negra, ¿no? Como negra, muy café oscuro. Negra. Si ustedes ponen un vaso de leche, hermanos, y le dejan caer una gota, hermanos, Todo. una gota, ¿qué sucede? Toda se contamina. Toda se pinta, hermanos. Y es a lo que me refiero. ¿Cómo cosas tan pequeñas, hermanos, nos pueden destruir tan feo? Contamina mi vida. No se confíe, que quizás algo pequeño que entró a mi vida, no se confíe, hermanos, porque de esas cosas pequeñas pueden derrumbarnos, hermanos, pueden hacernos tanto daño, y no solamente a nosotros, hermanos, sino a los demás. Entonces, dice, hermanos, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es, hermanos, dice nuestro Señor Jesucristo, lo que le contamina, hermanos. Dios les bendiga, gracias por su participación y atención, hermanos. Paso a vosotros.